Hoy quiero predicar bajo un tema también muy espinoso, y es: la iglesia cristiana debe guardar el día de reposo. Es con un signo de pregunta. La iglesia cristiana todavía debe guardar el día de reposo o el Sabbat. Vamos a mirarlo hoy a la luz de la palabra de Dios. Por eso quiero que usted esté atento, como decía mi hermano, papel y lápiz. Yo quiero que usted me acompañe a la palabra de Dios. Sé que muchos muchas doctrinas se basan, y de pronto, si usted me está viendo y pertenece a esta doctrina de que guarda el sábado, quiero que usted anote la palabra de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo es nuestro reposo. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro verdadero reposo, y se lo voy a mostrar bíblicamente en esta hermosa mañana. Aleluya. Y quiero que usted me acompañe en la Biblia. Vaya conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 12. En el Antiguo Testamento era obligatorio guardar el día de reposo para el pueblo de Israel. Obligatorio, y lo vamos a ver, y luego vamos a pasar al Nuevo Testamento, y si todavía sigue vigente en el Nuevo Testamento. Deuteronomio capítulo 5, versículo 12. Leemos la palabra de Dios en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, bajo la santa unción del Espíritu Santo. Amén. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Padre celestial, he leído tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Tu palabra es medicina a nuestra alma. Tu palabra es refrigerio a nuestro espíritu. Señor, yo te pido que abras nuestras mentes, nuestro entendimiento a tu palabra, Señor amado. Abre el entendimiento del oyente. También te pido, Señor amado, que envíes ángeles guerreros que acampen a nuestro alrededor y nos defiendan en el nombre de Jesús. Y con la autoridad que nos delegas como miembros de la iglesia de tu Hijo amado Jesucristo, reprendemos toda obra contraria que se levante contra esta palabra. Toda mala interpretación de la palabra la reprendemos en el nombre de Jesús, y declaramos que esta palabra dará el fruto por el cual Dios la ha enviado. Señor, no te pido que me quites, sino que me uses para tu gloria y para tu honra. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor por su palabra. Aleluya. Bendita la gloria de Dios. Hemos estado un poco mal de la garganta, pero vamos a predicar la palabra de Dios. Lo importante no es la voz, ni cómo se oiga, si está ronca o no, o difónica. Lo importante es el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Podemos observar que el Señor en el antiguo pacto para el pueblo de Israel, y el día de reposo fue dado como mandamiento perpetuo al pueblo de Israel, exclusivamente al pueblo judío. Y podemos observar que en el día de reposo, porque hay personas que lo guardan hoy, pero no lo hacen como lo manda aquí la palabra de Dios, sino que sus empleados le hacen comida en su casa,
no trabajan ellos, no abren los negocios, pero los que trabajan en su casa sí. Aquí leímos que ni el siervo, ni la sierva, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu animal, nada podría, todo el mundo tendría que descansar. En 6 días la gente trabajaba y se congregaban un día, el sábado, el sabbat. Y vamos a ver qué quiere decir el sábado, o la palabra sabbat, que quiere decir descanso, reposar, descansar. Entonces Dios descansó el 7º día después que creó el cielo y la tierra, de que creó todas las cosas. En el 7º día el Señor descansó. Pero podemos mirar algo, un dato muy importante. Desde el día, vaya conmigo primero a Génesis capítulo 2, versículo 1. Génesis capítulo 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aleluya, bendita la gloria de Dios. La palabra sabbat en hebreo quiere decir descansar, dejar de trabajar, cesar. Entonces podemos observar que el día sábado, conocido como el sabbat, Dios lo ordenó al pueblo de Israel. Pero podemos observar que desde el día 7 o el día 7º de la creación hasta el día de Pentecostés, Dios no creó más nada. Y cuando viene Jesús, se inclina en el bautismo del Espíritu Santo, se inicia el bautismo del Espíritu Santo. Los creyentes vemos una nueva creación, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Lo dice segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 17. Entonces podemos observar que desde el día 7º de la creación, después que Dios hizo toda la creación, Dios no volvió a crear nada de la nada hasta el día que el bautismo del Espíritu Santo es derramado sobre la tierra. Entonces hay una nueva creación y es espiritual. Entonces podemos observar que desde Génesis, cuando Dios terminó la creación, pasaron 2513 años. Después pasaron 2513 años para llegar el día del derramamiento del Espíritu Santo, de la nueva creación. Dios no creó más nada. Dice que Dios le dio la ley a Israel en el monte Sinaí. Antes de la ley, Dios a nadie mandó que guardara el día de reposo. Entonces pasaron 2513 años antes de Dios mandar la ley. En estos 2513 años, Dios a nadie mandó guardar el día de reposo. Ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob. Entonces podemos observar que Dios a ninguno de sus hijos que hablaba con ellos cara a cara le ordenó guardar el día de reposo ni santificarlo. Pero podemos observar que cuando aparece la ley 2513 años después de la creación, entonces Dios en la ley establece como mandamiento guardar el día de reposo. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 4 versículo 44. Y exclusivamente Dios lo determinó para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. Esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. ¿Delante de quién? De los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos y decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Entonces el Señor primero los sacó de la esclavitud y después les establece mandamientos, decretos, estatutos. En Jeremías capítulo 31 versículo 32
el Señor promete un nuevo pacto. Estaban en la ley era obligatorio guardar el día de reposo. Obligatorio, de tal modo que hasta con la muerte eran sancionados los que no guardaban el día de reposo. Pero mire lo que dice Jeremías, hay una promesa aquí, 31-32. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus mentes y escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El Señor está estableciendo un nuevo pacto. Él está prometiendo un nuevo pacto. Y estamos bajo ese nuevo pacto que es Jesucristo en este tiempo. Dice la Biblia en Números capítulo 15 versículo 32. Números capítulo 15 versículo 32. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Miren esto, ni siquiera podían recoger leña. Y hay mucha gente guardando hoy el sábado, el día de reposo, y también recogen cosas, hacen aseo y hacen muchas cosas. Y esto era descansar de toda obra. Yo me imagino que era un día que tenían que hacer la comida al día siguiente, un día anterior, o estar en ayunos ese día. Y dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que hallaron recogiendo leña, los trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y los pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado lo que se había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremitiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como Jehová mandó a Moisés. O sea, era una ley tremenda. Era como el que encontraban en adulterio, que moría siendo apedreado. En el libro de Éxodo capítulo 20 verso 8, Dios le está dando mandamientos a Moisés, ya estatutos por la ley, y dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque el séptimo día en 6 días hizo Jehová la tierra y el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces podemos observar que Dios, para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, era totalmente obligatorio. La pregunta y el debate que hacemos hoy en la iglesia del Nuevo Testamento es si está el día de reposo vigente en el Nuevo Testamento para la iglesia del Nuevo Pacto, del derramamiento del Espíritu Santo, si está vigente o no está vigente. Muchos argumentan y lo guardan todavía. Entonces, basándose en estos textos que yo les he leído, dice la Biblia en Éxodo 31:13: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Pero ¿a quién le está hablando Dios aquí? Tú hablarás ¿a quién? A los hijos de Israel. Este es un mandamiento perpetuo para los hijos de Israel, para los israelitas. Si usted no es israelita, esto no es para usted, y yo se lo voy a demostrar bíblicamente.
Éxodo 31, ahí mismo en el verso 16 dice: guardaron pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrando por sus generaciones por pacto perpetuo. O sea que los israelitas, aún en la gracia, ellos guardan el día de reposo. Es un pacto perpetuo para ellos. La iglesia de Jesucristo no tiene por qué guardar el día de reposo. Nosotros estamos en el reposo que es Jesucristo. Y vamos a irlo mirando, desglosando bíblicamente. Sé que hasta el momento aparentemente tienen razón los que guardan el día de reposo, pero vamos a irlo mirando, desglosando en la enseñanza. Dios hace un nuevo pacto con nosotros. Vaya conmigo a Romanos, vamos al Nuevo Testamento. Romanos capítulo 11, versículo 11. Todo esto es una ilustración de que tan veraz y exigente era en la ley guardar el día de reposo. No hay duda alguna. Hasta con la muerte era sancionado, ya lo miramos. Pero ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento para ver si alguien murió por no guardar el día de reposo, o si hay una cita, por lo menos una cita que diga que el que no guarda el día de reposo se perderá. Entonces lo vamos a mirar. Romanos capítulo 11, verso 11 dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Miren, porque ellos invalidaron el pacto. Por eso el Señor promete en Jeremías, la cita que leímos, que el pueblo había invalidado el pacto, pero él iba a hacer un nuevo pacto. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 14, Nuevo Testamento. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 14. Y dice la palabra de Dios. Por eso hay mucha gente que tiene está embotado el entendimiento, porque no le ha resplandecido la gracia, no le ha resplandecido el Espíritu Santo, porque todavía no ha recibido a Cristo en su corazón como su Salvador. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Mira, el que todavía está bajo el antiguo pacto, el que todavía está guardando la ley, entre la ley está el día de reposo, entonces no ha conocido todavía a Cristo, no ha tenido un encuentro personal con el Señor. Y dice, por eso dice la palabra: y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Entonces les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Y ellos estudian la Torá, ellos estudian el Pentateuco, ellos estudian y se basan siempre en la ley de Moisés. Y dice que hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Ellos aparentemente están guardando la ley, ellos creen que están en la verdad, pero tienen un velo. Pero dice la palabra: cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Aleluya. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. El día de reposo fue enviado, fue decretado solo para el pueblo de Israel. Isaías capítulo 66, versículo 22. Libro del profeta Isaías capítulo 66, verso 22 y 23 dice: porque como los cielos nuevos y la tierra y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Entonces esta cita la usan y se basan en esta cita para el pueblo gentil. Y no es para el pueblo gentil, vuelvo y repito, es para el pueblo de Israel, los israelitas. Por eso los únicos que guardan día de reposo son ellos, más no pueden guardar la ley.
Entonces dice, y vamos a hacer un breve estudio, un breve repaso por los 10 mandamientos. Dentro de los 10 mandamientos que fueron dados por medio de Moisés, fueron dados por Dios por medio de Moisés. Vamos a leerlo, vaya conmigo a Éxodo. Pero vamos a notar algo muy particular para que nosotros descartemos. Todos los mandamientos, a excepción de uno, todos los 10, o sea, son 9 mandamientos que siguen vigentes en el Nuevo Testamento. Pero hay uno que no aparece en el Nuevo Testamento y vamos a revisarlo uno por uno. Vaya conmigo a Éxodo, primer mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 3. Mira el primer mandamiento de la palabra de Dios en el antiguo pacto. Y vamos a ir mirando la vigencia en el Nuevo Testamento. Lo que está vigente lo vamos a comprobar con la Biblia en el Nuevo Testamento. Éxodo 23, primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, Dios está prohibiendo que el pueblo tenga otros dioses. Ese es el primer mandamiento. Vamos a ver, en el Nuevo Testamento sigue vigente el primer mandamiento. Y lo vamos a ver en Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, en el Nuevo Testamento nos está diciendo el Señor también que tiene un solo Dios y un solo mediador. Así que las personas que viven buscando otros mediadores y que para interceder hacia ellos para Dios, entonces no están guardando el primer mandamiento, porque están teniendo dioses ajenos delante de Dios. Y el único mediador autorizado por Dios, porque hay un solo Dios, dice aquí la Biblia, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Vamos a mirar, bueno, está claro que el primer mandamiento sigue vigente en el Nuevo Testamento. Hay muchas más citas, pero vamos a coger una sola cita. Segundo mandamiento: no a la idolatría. Éxodo 24. Hay mucha gente que no le gusta que le hablen de esto, pero están en los mandamientos de la Biblia. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es una prohibición por Dios en el Antiguo Testamento hacerse imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Vamos a ver en el Nuevo Testamento si sigue vigente, o si ahora en el Nuevo Testamento pues si se puede adorar imágenes o hacer. Dice Primera de Corintios capítulo 10, versículo 14: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Nuevo Testamento nos sigue diciendo que huyamos de la idolatría. O sea, Dios no está contento con la idolatría. Por eso le dije, y dando una sola cita, porque hay muchos, dice la Biblia: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros entrarán en el reino de los cielos. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Entonces sigue vigente que Dios no está de acuerdo con la idolatría. Ese es el segundo mandamiento. Vamos a pasar al tercer mandamiento. Tercer mandamiento, Éxodo 27. Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová que tomare su nombre en vano. O sea, estamos mirando que el tercer mandamiento es: no jurarás el nombre de Dios en vano. Vamos a mirar si en el Nuevo Testamento lo podemos hacer. Hay una cita en Santiago capítulo 5, versículo 12, que dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Entonces aquí nos está diciendo la palabra en el Nuevo Testamento que Dios tampoco dice, también nos prohíbe que juremos.
No juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Aquí la palabra de Dios en el tercer mandamiento nos está diciendo que el que lo haga va a caer en condenación. O sea que es una cita condenatoria para aquel que anda jurando y vive jurando y vive jurando. No jure ni por ningún otro juramento, sino que su sí sea sí. Cuando usted diga sí, cumpla la palabra. Y cuando diga no, es no. No tiene por qué estar jurando. Cuarto mandamiento: guardarás el día de reposo. Aquí es donde está la controversia. En el cuarto mandamiento está guardar el día de reposo. Pero no hay una sola cita en el Nuevo Testamento que nos diga que guardemos el día de reposo en el Nuevo Testamento. No hay una sola cita. En cambio que sí hay citas que los desautorizan. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces quedamos ahí en stand-by con el mandamiento cuarto, que no está en el Nuevo Testamento. Sigamos al quinto. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Éxodo 20, versículo 12. Honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. $5.12. La cita de Santiago es 5.12 para los que están preguntando allí por la internet. Entonces el quinto mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre. Y en el Nuevo Testamento lo encontramos en Efesios capítulo 6 versículo 2, vigente. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Sigue vigente. Lo estamos mirando en el Nuevo Testamento. Sigue vigente la palabra de Dios. La Biblia dice que el pueblo pereció porque le faltó el conocimiento. Y es el conocimiento, el no escudriñar la palabra de Dios. Entonces vamos para el sexto mandamiento, el mandamiento número 6. No matarás. Éxodo 20:13 dice: no matarás. Pero primera de Juan capítulo 3 versículo 15 nos está diciendo en el Nuevo Testamento que tampoco matemos. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ningún homicida, dice, y lo sabéis. O sea que sigue vigente en el Nuevo Testamento el no matarás. Séptimo mandamiento. Mandamiento número 7. No cometerás adulterio. Dice la Biblia: no cometerás adulterio. Vamos a ver en el Nuevo Testamento. Hebreos 13:4 dice: honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces en el Nuevo Testamento también sigue vigente: no cometerás adulterio. Octavo mandamiento, o mandamiento número 8: no robarás. Éxodo 20:15 dice: no hurtarás, no robarás. Efesios capítulo 4 versículo 21 en el Nuevo Testamento dice: el que hurtaba no hurte más. O sea, el que robaba no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces Dios en el Nuevo Testamento le sigue diciendo, sigue vigente el mandamiento número 8: no robarás. Mandamiento número 9: no mentirás. Éxodo 20:16: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. O sea, no hablarás mentira. Y lo vemos en Colosenses capítulo 3 versículo 9 en el Nuevo Testamento: no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea, sigue vigente el noveno mandamiento: no mentirás. La Biblia, hay muchas citas, estoy dando una sola cita en el Nuevo Testamento donde nos demuestra que sigue vigente, ¿verdad? Dice la Biblia que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. El 10º mandamiento: no codiciarás.
Éxodo 20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni la casa, ni cosa alguna de tu prójimo. No codiciarás nada. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5 versículo 28: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Sigue vigente, sigue ahora más rígido que en la ley, porque en la ley era físico, y ahora solo con ver y codiciar ya estamos cometiendo adulterio. El Señor nos está diciendo: no vas a codiciar porque cometes adulterio. Entonces sigue vigente. La palabra de Dios nos enseña que debemos nosotros instruir a nuestros hijos. Entonces podemos observar que en el Antiguo Testamento estaba vigente, pero en el Nuevo Testamento no vemos vigente el día de reposo. Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 10. Libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Hay un yugo que le han querido implantar a la iglesia del Nuevo Testamento, que ni los padres antiguos ni los apóstoles dijeron hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Amén. Y mire lo que le están encargando en el versículo 28 y 29 de ahí, de Hechos 15. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Mire, es al Espíritu Santo. Esto no es cuestión de que nosotros los cristianos ahora en el Nuevo Testamento queremos coger la Biblia a nuestro acomodo, no. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, o sea a los apóstoles, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Cuáles son? Verso 29. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. Sigue vigente. No debemos comer nada sacrificado a los ídolos. De sangre, o sea que el cristiano en el Nuevo Testamento tampoco puede comer sangre. Así que si usted recibió a Cristo y todavía le gusta la morcilla, corte con eso, porque en el Nuevo Testamento está prohibido comer sangre. Dice de ahogado y de fornicación. Tampoco debemos comer animales ahogados. Lo dice en el Nuevo Testamento. No habla de que no podemos comer cerdo, no habla de que no podemos comer ciertas cosas, solamente de ahogado. Lo único que debemos abstenernos es de no comer animales ahogados. Y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien hacéis. Pasadlo bien, dijo Pablo. Dijo el escritor de aquí de los Hechos. Entonces podemos observar que al Espíritu Santo le pareció bien, al Espíritu Santo de Dios, que no le impusieran esas cargas de la ley a los creyentes. En Colosenses capítulo 2 versículo 13. Colosenses capítulo 2 versículo 13. A vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. O sea, nosotros estábamos muertos en la incircuncisión de vuestra carne. Entonces el Señor nos dio vida juntamente con él, perdonando todos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
Entonces el acta que nos era contraria, el Señor Jesucristo la clavó en la cruz. Y mire cuál es. El verso 16 dice, una de esas cosas contrarias que Jesús la clavó en la cruz, dice: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Dice: nadie juzgue a la iglesia, porque ya Jesús cumplió toda la ley. Él no vino a abrogarla, Él vino a cumplirla, Él la cumplió. Pero entonces en el nuevo pacto nos dio nuevas ordenanzas. Modificó el antiguo pacto, porque hay cosas que siguen vigentes y cosas que no siguen vigentes. Hay muchas personas en el Nuevo Testamento que no comen cerdo, porque el cerdo estaba en Levíticos, estaba prohibido por Dios. Y muchos otros, el bagre, el ganado, no se podía comer vaca ni carne. Entonces no comen cerdo, pero sí comen carne. Y es lo mismo, animal de pezuña. En el antiguo pacto no se podía comer. Entonces hoy en el nuevo pacto hay muchas personas que no comen cerdo, pero sí comen ganado. Que porque estaban los animales inmundos, pero el ganado también. Pero dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Dice el Espíritu, dice claramente que vendrán algunos apostatadores de la fe y engañarán a muchos con doctrinas de demonios, y mandarán y prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces el Señor cogió, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, y clavó esa acta en la cruz, lo que nos era contrario. Y nos dice: nadie nos juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. La iglesia de Cristo no está obligada a guardar días de fiesta. Están celebrando hoy, supuestamente se está celebrando el Día del Padre, y muchos cristianos lo están celebrando. Celebran día de amor y amistad. Y si usted celebra día, entonces celebre carnavales también, día de la brujita, día de no sé qué. Entonces nosotros no estamos obligados a guardar nada de eso. Dice: nadie nos juzgue en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ya no estamos obligados a eso. Ya no pertenecemos al mundo. Somos un pueblo diferente. La Biblia dice en el libro de los Salmos, capítulo 23, versículo 6, que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas. Son todos los días. Vaya conmigo a Gálatas, capítulo 4, versículo 9. Gálatas, capítulo 4, versículo 9. Estamos en el Nuevo Testamento, y aquí en el Nuevo Testamento nos dice: nadie nos juzgue con días de reposo, ni con días de fiesta, ni de luna nueva. Y Gálatas capítulo 4 verso 9 dice: mas ahora, conociendo a Dios, o sea, ya usted ha conocido a Dios. Dice: mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Nos está haciendo una pregunta el apóstol Pablo. ¿Cómo es que te quieres volver a los débiles rudimentos y te quieres volver a esclavizar en ellos? Si ya Cristo pagó en la cruz, anuló el acta que nos era contraria, quitándola de en medio, ¿cómo es que te vas a querer volver a esclavizar aquellas cosas? ¿Y cuáles son? Dice el versículo 10: guardáis los días, los meses. Dice: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Entonces hay gente que sigue guardando los días. Días de reposo, día de no sé qué, día de padre, día de madre, día hay tantas fiestas comerciales que eso lo hacen a mala humanidad para que la gente se afane y viva comprando regalos.
y se afane. Y la Biblia dice, lo leímos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, honra a tu padre y a tu madre. Y es todos los días. No es un solo día en el año, es todos los días. Usted puede honrar, si usted tiene un amigo y usted quiere honrarlo, es todos los días. Todos los días usted tiene que mostrarle fidelidad a ese amigo. No es nada más el día de amor y amistad. A su esposa, la Biblia dice, amarás a tu esposa como a ti mismo. Dios te bendiga. Entonces necesitamos entender que los que guardan días, meses, los tiempos y los años, yo sé que esto hiere a muchos les ofende la palabra de Dios, pero yo solamente estoy enseñando, yo salvo mi responsabilidad. Si usted quiere seguir guardando el día de reposo, sígalo guardando. Si usted quiere seguir celebrando fiestas, sígalo haciendo. Si usted quiere, hágalo, pero no le imponga a otro que lo haga, ni condene, ni señale a otro porque no lo está guardando, porque no es obligación guardarlo. Entonces el que lo está guardando se pierde, no, pero está obligado a guardar toda la ley. Y es muy difícil que alguien se salve por la ley, porque dice que nadie podía cumplirla. Romanos capítulo 14, versículo 4. Mucha gente que vive juzgando. Yo recuerdo una amiga mía, ella partió, murió, y ella se congregaba en esa iglesia de los sábados, que guardan el sábado, y nunca me predicó el evangelio. Nunca me predicó, la veía yo escuchando música secular y muchas cosas. Nunca me predicó el evangelio. Pero el día que yo me entregué al Señor, enseguida me dijo, si no guardas el sábado te pierdes, porque nosotros tenemos que guardar. Entonces ahí empezó a hablarme del sábado. Y yo venía nuevo y yo decía, ¿cómo así que me voy a perder si no guardo un sábado? Entonces empecé a investigar en la palabra de Dios, pero no había claridad. Muchos creyentes no me daban claridad de por qué nosotros los cristianos no podíamos guardar el día de reposo. Sí sabían y tenían la convicción, no estamos obligados a guardarlo, pero bíblicamente no me lo demostraron y me vi a la tarea de buscarlo. Entonces dice Romanos capítulo 14 versículo 4: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Miren lo que dice el verso 5: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, ¿de qué día está hablando? Del día de reposo. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no lo hace, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Aquí no hay ninguna condenación para el que no hace caso del día. Aquí dice que el que no hace caso del día, el Señor será su parte en el infierno. No lo dicen. No hay una cita que diga. Y si alguien que nos esté viendo por ahí por la internet tiene una cita en el Nuevo Testamento, envíela y la leemos aquí. Podemos interactuar en el nombre de Jesús. No hay una cita en el Nuevo Testamento que nos diga la palabra de Dios que tenemos, que si yo no guardo el día de reposo me voy a perder. Porque yo estoy en el reposo que es Cristo, y Él quitó la acta que nos era contraria. Pero a muchos les patina la palabra de Dios, la rechazan. Sea humilde, escuche la palabra de Dios, analícelo. Mire, nadie nos juzgue, la Biblia lo dice. El Señor clavó el acta que nos era contraria, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Y cómo que nos vamos a esclavizar nuevamente? Nos dice el apóstol Pablo. ¿Cómo que nos vamos a esclavizar otra vez? Guardando días, guardando meses. Hablan más del día de reposo que de Cristo. Arrepiéntanse. Tienen que obedecer a Cristo. Muéstreme una escritura bíblica donde Cristo nos mandó a guardar el día de reposo. El mismo Señor Jesucristo era señalado porque Él no guardaba día de reposo. Y mire, vamos a mirar en la palabra de Dios.
pues, dice el verso 10, donde estamos ahí en Hebreos, en Romanos 14, perdón. Romanos 14, vamos al verso 10. Porque tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Usted que le gusta juzgar. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque Cristo está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo. Cada uno daremos cuenta a Dios. Cada uno seremos filtrados por la palabra de Dios. No porque otro me juzgue o me mande a hacer algo que ya estaba en la ley judaica, que estaba en el judaísmo, que estaba en la ley. Nosotros no estamos obligados a guardar la ley. Para eso Dios nos prometió un nuevo pacto. Estamos bajo el nuevo pacto con Jesucristo. Denle un aplauso al Rey. Aleluya, bendita la gloria de Dios. La Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 10. Dice: a causa de lo cual me disgusté con esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Si Dios habla de otro nuevo reposo, no entrarán en mi reposo. Y ellos guardaban el día de reposo, pero ¿de qué reposo hablaba Dios? Hablaba de Cristo. Hablaba del nuevo pacto en Cristo. Y todavía queda un reposo para el pueblo de Dios. Es descansar allá con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice la palabra de Dios aquí mismo en Hebreos, en el capítulo 4. Temamos pues, verso 1, Hebreos 4:1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, oiga bien, todavía está vigente de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Está hablando de la salvación del alma. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo: por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Ya él no había vuelto a crear nada, solo creó el nuevo nacimiento en el Espíritu. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Ya lo leímos. Y en otra y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Deja el corazón de piedra y pon un corazón sensible y escucha la palabra de Dios. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Y ya cuando Josué, ya no estaba Moisés. Y ellos entraron a la tierra de Canaán, y sin embargo Dios les estaba hablando de otro reposo, de Cristo. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que no ha entrado en su reposo también ha reposado. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. O sea, esto no hay que hacerlo semanalmente. Esto quiere decir que cuando estamos en Cristo entramos en el reposo. Todos los días estamos en el descanso, estamos en reposo. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amén.
No seamos desobedientes. Nuestro reposo se llama Jesucristo. A Jesús lo juzgaron por no guardar el día de reposo. Pues nosotros, sus seguidores, también seremos juzgados. Mire lo que dice Juan, capítulo 5, versículo 14. A ver qué nos dijo Jesús acerca del día de reposo. O cómo lo señalaban por no guardar el día de reposo. Esto fue el paralítico de Betesda que sanó. Y después lo encontró. Dice, después le halló Jesús en el templo. Y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas ¿en qué? En el día de reposo. O sea, no hacía lo que ellos hacían. Él no guardaba ese día de reposo. Y mire lo que dice. Y Jesús le respondió. Y esta respuesta se la vamos a dar a los que todavía nos señalan por esto. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Denle un aplauso a Jesucristo, aleluya. Bendita la gloria de Dios. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ahora la iglesia de Cristo no solo se congrega el sábado como lo hacían antes, o el domingo. Ahora la iglesia de Jesucristo nos congregamos todos los días. Nosotros predicamos la palabra de Dios todos los días. Y estamos en el reposo que es Cristo. Y por eso Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pues los judíos, por esto los judíos más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces podemos observar que no solo quebrantaba el día de reposo, o sea, el Señor Jesús no les guardó día de reposo a ellos. El Señor Jesús seguía haciendo, además le reclamaron cuando los discípulos recogían espigas en el día de reposo. Y el Señor les dijo, ustedes son unos hipócritas. ¿Qué hombre de ustedes que en el día de reposo un güey no se le ataja en el lodo y no lo saca? Entonces, muchas personas que viven hablando más del día de reposo que de Cristo, y están en pecado, señalando, murmurando, y hacen una serie de inmundicias y no se guardan del pecado. Lo que condena al hombre es el pecado, el homicidio, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la murmuración. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Cristo nos hizo libre a nosotros. Y Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice la palabra: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Si ya Cristo me hizo libre, a mí ninguno me coloca ningún yugo. Lo que no me aparezca en el Nuevo Testamento que yo guarde, no lo guardaré. Y no hay una cita que me diga en el Nuevo Testamento que debo guardar el día de reposo. Y dice la palabra de Dios: he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Entonces los que guardan el día de reposo, que también se circunciden, porque eso estaba en la ley también como mandamiento. Circuncídese. Y otra vez testifica a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia han caído. Todo el que se justifica por la ley ha caído de la gracia. Entonces, si usted cree que puede guardar toda la ley, entonces usted va a ser justificado por la ley. Te desligaste de Cristo, o sea, te soltaste de Cristo. Estás teniendo a Cristo como nada y dices hablar de Cristo. Entonces tenemos que tener eso presente, hermanos. No nos dejemos engañar. Creámosle a Cristo, a su palabra. Su palabra es verdad.
Su palabra es medicina a nuestra alma, refrigerio a nuestro espíritu. No estamos obligados a guardar la ley. No estamos obligados a guardar día de reposo. Si alguien hace caso del día para el Señor, lo hace, hágalo. No esté imponiéndolo como doctrina en el Nuevo Testamento, porque no hay mandamiento en el Nuevo Testamento que nos diga que guardemos el día de reposo. No, y se basan, hermano Javier, usando lo que dice Jesucristo en Mateo 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Verdad? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y esos mandamientos, ¿cuáles son? Los mandamientos que dijo Jesús, dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que cumple estos dos, dice, ha cumplido la ley y los profetas. La ley ya fue cumplida por Cristo. La ley ya fue abolida. Si usted se quiere justificar por la ley, está frito, está listo. De la gracia habéis caído. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces te desligaste de Cristo. Y nadie podrá ser salvo si no es por Jesucristo. Jesucristo lo dijo: yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesucristo nos dijo claramente que Él era el camino, que Él era la verdad y que Él era la vida. Nadie viene al Padre, dijo Jesús, sino por mí. Así que si usted quiere ir por la ley, olvídese que va a llegar al Padre. Si usted no entra por Cristo, no va a entrar al Padre. Cristo es la puerta. Lo dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Pero dice que el que entra por otra parte, ladrón es y salteador. En ningún ladrón entrará al reino de los cielos. Mire lo que dijo Jesús en Mateo 11, 28. Él te hace una invitación con amor a esta hora, y nos las hace a todos. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor te está llamando para que descanses, para que dejes de guardar ritos, para que dejes de guardar días, para que dejes de guardar tantas cosas y no te guardas del pecado y no guardas tu corazón y tienes avaricia y tienes inmundicia en tu corazón. Limpia tu corazón si quieres ver a Dios, porque solo los de limpio corazón verán a Dios. Deja de estar imponiendo tantas cosas. Le pareció bien al Espíritu Santo. Léalo allí nuevamente en el libro de los Hechos, capítulo 15. Le pareció bien al Espíritu Santo. ¿Quiénes son ustedes para imponer otra cosa? ¿Quiénes somos nosotros para imponer lo que no ha dicho el Espíritu Santo? En el verso 28, Hechos 15, 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y no a nosotros. Y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre y de ahogado y de fornicación, y de cuáles cosas si os guardáis, bien hacéis, pasadlo bien. Ellos no mandaron a los gentiles, a nosotros, al pueblo de Dios, a guardar día de reposo ni nada de eso. No hay un solo mandamiento en la palabra de Dios que nos lo diga. No hay una sola palabra. Yo estoy en el reposo que es Cristo. ¿Y cuántas personas supuestamente que guardan el día de reposo y los otros 6 días hacen inmundicias? Porque el día de reposo es que se van a santificar. Entonces hay que tener mucho cuidado. No crea a esos falsos profetas, a esos mentirosos, a esa gente que anda empleando con astucia, que anda enseñando con astucia las artimañas del error. Y muchos, por no conocer la palabra, se dejan engañar por ellos. La palabra de Dios dice: ay de aquel que le ponga, así sea una coma en la escritura, y usted le está colocando algo que no tiene el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no nos manda a guardar el día de reposo, porque ya estamos en el reposo que es Cristo y estaremos con Él para siempre. Por eso ya yo no estoy trabajado ni cargado,
porque he venido y he descansado en Jesucristo. Jesucristo te llama más bien para que te arrepientas de esas obras y vengas a Él. Porque si usted va a seguir por las obras de la ley, entonces por de balde murió Cristo. Para eso murió Cristo, por ti y por mí, por nosotros. Cristo murió para darnos salvación y darnos vida eterna. Es necesario que nosotros entendamos que Jesucristo es quien tiene la razón. Y Jesucristo fue confrontado. Y lo mismo que dijo Jesucristo lo seguimos diciendo los cristianos. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y vamos a seguir trabajando todos los días. Y no vengan a estar hablando que del domingo, nosotros nos congregamos todos los días. De lunes a lunes hacemos cultos. De lunes a lunes estamos haciendo los servicios, como lo hacía la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. Dice que de día en día, todos los días no cesaban de ir al templo y enseñaban por las casas, por las calles, y compartían el pan en las casas con los hermanos. Todos los días tenían culto la iglesia primitiva. Entonces de pronto, si usted nada más lo hace el sábado, es porque usted no está avivado, no ha tenido un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Porque los que tenemos un encuentro con el Espíritu Santo, todos los días queremos estar en la presencia de Dios. Así que vamos a levantarnos, vamos a orar. Estamos en el reposo que es Cristo. Estamos en Jesucristo, que es nuestro reposo. No se deje engañar. No se deje engañar por tantas teorías. Y empiezan con tantas cosas a imponerlos tantas cargas. Grábese esa cita de Hechos 15:28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo no imponer esas cargas, porque ya Cristo la quitó del medio y la clavó en la cruz. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor amado, te pedimos que nos llenes de tu presencia. Reprendemos y desautorizamos en el nombre de Jesús toda obra del diablo que tiene cegado el entendimiento de muchos, que todavía cuando leen a Moisés tienen el velo allí, como lo leímos hoy. Tienen el velo allí puesto porque tienen el entendimiento embotado. Pero dice tu palabra que cuando se conviertan a ti, Jesús, el velo se les quitará. Así que, Señor, ten misericordia de aquellos que tienen el velo y que están ahí en contienda y que no reciben tu palabra. El Señor les está llamando con los brazos extendidos. El Señor te está llamando. El Señor te llama. Deja la arrogancia. Quítate la barrera que tienes en el corazón y recibe a Jesucristo para que descanses y no estés guardando tantas tonterías. Porque la palabra de Dios nos enseña lo que es bueno y lo que es malo. La palabra de Dios hoy nos ha enseñado. Y yo sé que esta palabra a muchos le ha quitado el velo, aunque otros todavía estén embotados. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Y van a mirar claramente que es mejor estar en Cristo que en la ley. Es mejor estar en Cristo, porque por la ley no van a alcanzar salvación. Porque la Biblia dice que ninguno por las obras de la ley será salvo. Nadie por las obras de la ley será salvo, porque ha tenido por inmunda la sangre de Jesucristo, que es el único camino. Él es la verdad y Él es la vida. Solo es el camino para ir al cielo, se llama Jesucristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo y de la tierra, o en el cielo, en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, una vez más hemos predicado tu palabra, porque no predicamos tu palabra para que agradara a los hombres. El que se ha querido ofender, que se ofenda. Como le dijiste, Señor, a los discípulos cuando te dijeron: esta palabra es dura, ¿quién la podrá soportar? El Señor le dijo: ¿se quieren ir también ustedes? Váyanse. El que no quiera escucharla puede fácilmente salirse de la transmisión. Pero el que es humilde, que escucha la palabra, Señor, te pido que le ministres de una manera especial. Estamos en tu reposo, Jesucristo. Señor, te pedimos que sea tu presencia ministrándonos nuestras vidas de una manera especial y sobrenatural. Espíritu Santo de Dios, glorifícate de una manera especial. Espíritu Santo de Dios, llena esta casa con tu gloria. Espíritu Santo de Dios, ministra nuestras vidas con tu presencia.
Te pido, Señor amado, que mires a aquel que hoy humildemente ha recibido tu palabra y le bendigas y le hagas descansar y te lleves toda carga de opresión y te lleves toda tristeza y te lleves todo dolor. Señor, ten misericordia del pueblo que no te alaba. Ten misericordia, Señor amado, de aquel que rechaza tu palabra, de aquel que no es reverente a tu palabra. Ten misericordia, Señor Jesús. Te pido, Señor amado, que te glorifiques de una manera especial y sobrenatural en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pido, mi buen Jesús de Nazaret, que te glorifiques de una manera sobrenatural. Reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret toda mala interpretación de la palabra. Todo lo que se levanta en contra lo reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Todo distractor lo reprendo en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Espíritu Santo de Dios, ten misericordia. Espíritu Santo de Dios, convence de pecado, de justicia y de juicio. Espíritu Santo de Dios, que glorificas a Cristo en la tierra. Espíritu Santo, llena el vacío de cada corazón. Mira esa persona que todavía no ha entrado en tu reposo, que quiero hablarle al corazón de aquella persona que todavía no está en Cristo, que todavía no ha entrado en el verdadero reposo. Si usted quiere arrepentirse de sus pecados y entrar en el verdadero reposo, en la salvación de su alma, tiene que recibir a Cristo en su corazón. Como dice Romanos capítulo 10 verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que si usted quiere recibir a Cristo, si quiere venir al descanso, como dijo Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Jesucristo es nuestro descanso. Amigo, amiga, si usted quiere recibirle, repita esta oración conmigo y diga: Señor Jesús, reconozco que he fallado, reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Perdóname, porque me quise justificar en las obras de la ley y no sabía que estaba teniendo o que estaba rechazando tu gracia, que estaba rechazando ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Pero hoy decido recibirte, Jesús. Hoy me arrepiento de mi rebeldía y de mi pecado, y te recibo, Jesús, en mi corazón como mi Señor, como mi suficiente Salvador, desde ahora y para siempre. Señor Jesús, te entrego mi alma, mi cuerpo, mi mente y todo mi ser desde ahora y para siempre. Amén y amén. Aleluya. Dele un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Si usted hizo esta oración, ha pasado de muerte a vida. Aleluya. Si usted hizo esta oración, amigo, usted ha pasado de muerte a vida. Sígase congregando. No trague entero, escudriñe la palabra de Dios. No se deje engañar de los falsos profetas que andan imponiendo cargas de la ley. Porque Dios le manda ahora a usted que se acabó de convertir, que se abstenga de ahogado, de los sacrificados a los ídolos, de la fornicación, y que se abstenga usted de comer sangre. Amén. Esas son las prohibiciones. Así que vamos a dar por terminado este servicio para la gloria de Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor amado. Te pedimos que bendigas a esas personas que hoy te recibieron, porque yo sé que te han recibido. Aunque haya muchas personas con el corazón endurecido, que arden de envidia, que están ardiendo por contender, ten misericordia de ellos. Y nosotros seguimos creciendo y avanzando, Señor. Gracias porque tu evangelio se sigue predicando. No predicamos para agradar al hombre, predicamos para agradarte a ti, Jesús. Esta es la palabra que hoy has puesto en nuestros corazones, porque quieres que la gente de verdad descanse en ti, Jesús. Que no anden que descanse de esas obras muertas que no aprovechan ni aprovecharon a los que estuvieron bajo la ley. Señor amado, gracias. Gracias porque eres nuestro reposo. Gracias, Señor Jesús de Nazaret, porque usted nos enseñó: mi Padre trabaja y yo trabajo.
Gracias, Señor. Y usted también dijo que era dueño y Señor del día de reposo. Que el hombre no fue hecho por causa del día de reposo, sino que el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Pero Dios, qué grande misericordia que nos envió a Jesucristo para que descansemos. Señor, gracias, porque hoy hemos podido reposar. Ya no somos esclavos de esos ritos, ya no somos esclavos de la ley. Ahora estamos bajo la ley, pero la ley de la gracia en Cristo Jesús, bajo el nuevo pacto en Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Denle el mejor de los aplausos a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor les bendiga de una manera especial. Y como nosotros no solo nos congregamos los domingos, también hacemos 2 servicios. Así que nos vemos en la noche, 6:50 de la tarde. Estaremos transmitiendo en vivo y en directo desde aquí de la terraza de nuestra casa, porque estamos en el reposo, estamos en el descanso en Cristo y estamos predicando a tiempo y fuera de tiempo, porque el Señor viene pronto y escapa por tu vida, escapa por la salvación de tu alma. Usted que no le recibió, está a tiempo. Reflexione y conviértase a Cristo. Muchas bendiciones. Chao, chao.